Vamos a intentar, ¿cómo es que es tu nombre? Hernán. Hernán se va a comprometer o se comprometió a hablar con la profesora Chepina para que, ¿cuántos tendrá ella? 4 o 5. Todos los que tenga que sí, hay 10 sería perfecto. Eso sí, estaríamos entre las 9 de la mañana, me refiero al taller, y la 1 de la tarde. Sí, después que terminemos. Yo se las paso a Michelle. Chique, me llamó la atención ese. Chicken, le falta la M. Son 12 horas. Vida media en tejido, 2 a 3 días. Entonces, ¿cuándo ocurre la hipersegmentación? Si ellos pasan a tejido, se destruyen. Ojo con eso. No es en tejido, es en circulación. Entonces, después de 12 horas es que ellos comienzan a hipersegmentarse. Por ejemplo, eso es un dato que lo podemos ver con más detalle en ese taller práctico. A nosotros nos llegan sangres para hacer hematología completa. Y cuando hacemos el extendido normal, la capa normal se llama así, eso todo lo vamos a tratar en esa práctica, en ese taller. Nosotros empezamos a ver los neutrófilos y observamos hipersegmentación, y entre el reporte no aparece uso de corticosteroides. ¿A qué creen ustedes que se debería entonces? No se usó corticosteroides, pero estamos viendo hipersegmentación. ¿A qué se debe? Pregunta. No. No hay estrés, no hay esteroides. No hay fiebre. No, recuérdate que la hipersegmentación no se debe a infección. Ojo con eso. No. Es una cosa obvia y mucho más sencilla. ¿Hay inmunosupresión, profe? No, mucho más sencillo que eso. Si un leucocito como el neutrófilo sobrevive 12 horas, ¿verdad? Él es captado y destruido si no pasa hacia el tejido y muere. ¿Okay? No se hipersegmenta en 12 horas. Para que se dé la hipersegmentación, ¿cuántas horas deben pasar? Más de 12. ¿Y cuál es la causa entonces sencillita de la que estamos hablando? Si no hay patologías, si no hay estrés, si no hay corticosteroides. Sí, se pudiera decir que es fisiológica, pero ¿a qué se debe que haya esa hipersegmentación? El estrés de la toma. Es más el, ¿perdón? El estrés de la toma de la muestra, no sé. Por ahí va, pero no es el estrés de la obtención. El traslado. Y no solo, profe, el médico. Por ahí va. El traslado. Todo el carro, todo La cantidad, el cambio de temperatura. Temperatura también. Tiempo. Pero hay una cosa, un hecho que determina que todo eso ocurra. Todo eso ocurre. Pero hay un hecho que determina que todo eso ocurra después de 12 horas. ¿Qué es? El tiempo. Eso lo iba a usted. Si se presentaba en el flujo, después dejar de tomar la muestra más tiempo. Entonces, si nosotros, ese es otro aspecto que tenemos que hablar, la entrega, la recepción, como ustedes quieran llamarle, el envío de una muestra de sangre entera debe ser de 0 a 8
horas en condiciones ideales. De 8 a 12 horas aceptables y más de 12 horas complejo, inaceptable, como ustedes quieran poner. Porque, entre otras cosas, después de este tiempo, los neutrófilos se hipersegmentan en la sangre, en la muestra. Porque ellos siguen ahí vivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no nos reportan patología, porque la entrega de la muestra debe ir con un reporte de cuáles son algunos signos, si hay fiebre, si no hay fiebre, etcétera, etcétera. Si no se indaga, nosotros indagamos qué pudiera estar ocurriendo. ¿Hay uso de esteroides? No hay uso de esteroides. Entonces nosotros agarramos al médico veterinario que nos dice que esa muestra tiene 8 horas de tomado. Cuando nosotros observamos hipersegmentación, sabemos que eso tiene más de 12 horas de haber sido tomada. Que nosotros podemos, ¿cómo se llama eso? Cachar como se dice por ahí, a los médicos veterinarios que nos dicen, no, eso tiene 5 horas de que la tomé. Si estoy viéndolo hipersegmentado, significa que tiene más de 12 horas. No estoy diciendo que se va a rechazar la muestra, pero genera algún problema porque así como hay hipersegmentación y puede confundir un diagnóstico, ahora si yo sé que hubo uso de esteroides, esa hipersegmentación se puede deber a leucograma de estrés, ¿okay? Pero ya sé que hubo uso de esteroides. Pero así como hay cambios en los leucocitos, como los neutrófilos, también hay cambios en las plaquetas, en los eritrocitos, en los monocitos, en los linfocitos, y de pronto eso nos va a impedir hacer el mejor diagnóstico clínico patológico, ¿okay? Porque cambia la estructura, porque de pronto si el eritrocito cambia su estructura, ¿no? Su morfología, y tiene algún agente hemotrópico en su interior, pero como ahí hay un cambio muy evidente en la estructura, entonces uno dice, miércoles, ¿esto será un hemotrópico o no será un hemotrópico? Entonces nos genera duda. No es que se va a rechazar la muestra, pero sí genera esos inconvenientes. Entonces, tan sencillo como el tiempo de entrega de la muestra. ¿Okay? Mientras más pasa el tiempo, más cambios va a haber en la morfología de todas las células, y al final eso va a afectar la confiabilidad del diagnóstico que nosotros como patólogos clínicos entregamos. Nosotros ahí hacemos una nota. Mira, se ve hipersegmentación, por lo tanto, ¿qué se sugiere? Tomar otra muestra y realmente que tenga entre 0 y 8 horas de tomado para ser remitida al laboratorio. Porque si no, vamos a seguir en la misma. ¿Okay? Esas son cuestiones prácticas de la vida diaria de nosotros ahí en el laboratorio que en su vida profesional pudieran ocurrir. ¿Okay? Neutrofilia, esto también ya lo hemos mencionado. Leucocitosis fisiológica, miren, incremento en el número de leucocitos a expensas de neutrófilos maduros y en algunos casos linfocitos en gatos. Se debe a la secreción de adrenalina en caso de miedo, de excitación, ejercicio vigoroso o convulsiones. Miren, esto se aplica, esta parte aquí se aplica sobre todo a gatos. Tengan cuidado en su vida profesional con los gatos. A nosotros nos ha ocurrido, uno de los casos que más recuerdo es de un médico que es amigo
uno de los dueños de la clínica Damper, que le lleva hace más de 50 años a mi suegro los perros, los gatos y tal, y él tiene perros y tiene gatos, ¿no? Y una vez llevó al gato para que lo chequearan y dio leucocitosis, dio neutrofilia, se le hizo glicemia y la glicemia era como 400 miligramos por decilitro de glicemia. Bueno, ¿y qué pasa si este gato era una gata? Si esta gata la trajeron como para un chequeo rutinario, ¿qué pasó aquí? Entonces cuando llaman al médico, dueño de tal, me dice, no, Mari es mi esposa. No, Mari, es que estuvimos como 2 horas intentando agarrar esa bendita gata y estuvimos correteando la gata hasta que la agarré, la metí en el kennel. Ahí está Se le dijo, Guillermo, se llama él, Guillermo, mantén la gata en el kennel, no la vas a sacar en ningún momento a menos que la vayas a dejar en un cuarto pequeño de tu casa, tal. Tiene una casa gigantesca, por cierto. Pero no la saques del kennel, porque queremos medir de nuevo todo eso. Le puso comida, le puso agua en el kennel, hasta el otro día que la volvió a llevar en la mañana, tranquilita la gata, la leucocitosis había pasado, la neutrofilia había pasado y tenía 60 y pico, un poquito menos de 70 miligramos por decilitro de glucosa. Tengan cuidado con los gatos. Estas anécdotas son reales. Okay, los gatos son, bueno, el que vaya a trabajar en pequeños animales sabe lo complejo que son los gatos. Son chéveres. ¿Sí? Ah, no, sí, eso sí, pero Para trabajarlos y todo. para los medicamentos son Ni tanto, ni tanto. Ok, fíjense, es temporal, duración 1 a 2 horas, solo que para nosotros estar seguros de que era eso, lo mandamos para la casa o la mandamos para la casa y le repetimos. Bueno, todo había vuelto a la normalidad. Desvío del pool marginal al circulante, ¿ok? Alteración en la recirculación de linfocitos, también pudiera ocasionar una leucocitosis fisiológica, y en algunos casos vemos neutrofilia con linfocitosis y leucocitosis. Pero las leucocitosis fisiológicas, si en el perro tenemos hasta 17.000, en una leucocitosis fisiológica pudiera estar 19.000, 21.000. Es decir, si nosotros vemos 30.000 células en un conteo, difícilmente se trata de leucocitosis fisiológica. Hay que tomar en cuenta eso. ¿Okay? Hasta los niveles. ¿Okay? No se observan neutrófilos en banda. No se observan neutrófilos en banda en la leucocitosis fisiológica. Es una neutrofilia madura o una linfocitosis madura. Leucocitosis con neutrofilia madura debido a la liberación endógena o administración exógena de esteroides, ya lo mencionamos. Se produce dentro de las 6 primeras horas y se mantiene por 24 a 48 horas. Si es por uso de esteroides y el esteroide es de liberación prolongada, pues esto puede llegar hasta más de 72 horas. Hay que tener cuidado con estos esteroides para no confundir un diagnóstico, una cosa con la otra, etcétera, etcétera. Hemograma característico, neutrofilia, monocitosis, linfopenia y eosinopenia. Ese es el hemograma característico de un leucograma de estrés. Oído. En la leucocitosis fisiológica no hay monocitosis, puede haber linfocitosis y puede haber número de eosinófilos normales en la fisiológica. Entonces, una de las diferencias es esta que está aquí. ¿Okay? Desmarginación de neutrófilos, liberación de neutrófilos segmentados por parte de la médula ósea, pero maduros en este caso. ¿Okay? Estimulamos a la médula ósea.
no se presentan neutrófilos en banda, es decir, no hay en ninguno de los casos hay desviación a la izquierda. Ojo con eso, si les pongo, los coloco un caso clínico en la evaluación del leucograma de estrés o etcétera. El año pasado, el semestre pasado, hice unas evaluaciones. Este semestre voy a hacer cambios en esa evaluación y voy a poner, el semestre pasado puse 2 casos en cada bloque. Esta vez voy a hacer casos más pequeños para que veamos todos estos casos clínicos en una evaluación. ¿Okay? Y bueno, y que escriban todo lo que tengan que escribir en una hoja adicional. ¿Okay? Neutropenia, disminución en el número absoluto de neutrófilos. Demanda agudo, consumo de los tejidos. ¿Cuándo hay neutrofilia? Cuando hay sepsis. Cuando hay una demanda exagerada y se incrementa la demanda y disminuye la oferta. ¿Okay? Entonces, cuando hay mucha demanda y no hay suficientes neutrófilos, entonces podemos caer en neutropenia. Granulopoiesis inefectiva, que lo habíamos mencionado por allá con la aplasia medular. No necesariamente debe haber aplasia medular para que haya granulopoiesis inefectiva, solo que es una condición genética que determina que se produzcan menos granulocitos en los sitios de producción de granulocitos de la médula ósea. Es un problema genético, no necesariamente tiene que ser aplasia medular o hipoplasia medular. Oído con eso. Incremento en la marginación del pool circulante, pseudoneutropenia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se margina el pool circulante o gran cantidad de esas células y usted toma una muestra, usted toma la muestra ¿de qué? Del pool circulante, básicamente. No vas a tomar una muestra del pool marginal porque eso está en el endotelio, anclado al endotelio. Por eso, cuando se unen el marginal con el circulante, entonces todo lo contrario, hay leucocitosis. Por ejemplo, leucograma de estrés o leucocitosis fisiológica. En el caso de la neutropenia, es que el pool circulante se hace marginal, porque en ese endotelio se producen ciertas sustancias quimiotácticas que atraen el pool marginal, circulante, perdón, le quita componentes a ese pool circulante, se hace marginal y ahí disminuye entonces y ocurre, disminuyen las células y ocurre lo que se llama una pseudoneutropenia, porque realmente no hay neutropenia, sino que están escondiditos ahí en el endotelio. ¿Estamos claros? Secuestro de neutrófilos, desvío temporal de neutrófilos del pool circulante hacia el marginal, todo esto lo mencionamos la vez pasada. Causas de neutropenia, inflamación severa, como por ejemplo una sepsis, una inflamación severa en cavidad abdominal o cavidad torácica. Nómbrenme inflamaciones muy severas en cavidades, por ejemplo, cavidad torácica, pleuritis, es una inflamación severa que puede dar origen a neutropenia si no se corrige la pleuritis. Si se implementa un tratamiento luego de un diagnóstico, no va a ocurrir la neutropenia. Ahora, si no se corrige la causa, como la pleuritis, ¿qué otra? Peritonitis a nivel de cavidad abdominal, peritoneal, peritonitis, todas esas son inflamaciones severas que pueden cursar con neutropenia. Entonces recordemos todo ese comportamiento de los neutrófilos cuando la demanda supera a la oferta. En estos casos severos en cavidades, nosotros podemos caer en un caso de neutropenia.
Si es un perro donde el 70 al 80% son neutrófilos, si hay neutropenia es casi seguro que va a haber leucopenia. Y es probable, muy probable, que haya desviación a la izquierda. Entonces esa desviación a la izquierda sería una desviación a la izquierda leve, moderada, severa, no regenerativa. ¿Okay? Ahora, neutropenia por disminución de la producción, pues mielonecrosis, infecciones virales, parvovirus, ya eso lo conocemos, quimioterapia, liquiosis, radiación, mieloptisis, droga, fenilbutazona, todo eso. ¿Okay? Esto es para recordar desviación a la izquierda. Entonces recuerden que se llama desviación a la izquierda porque la más madura está a la derecha. Entonces todas las inmaduras aparecen a la izquierda de esa madura. Por eso se llama desviación a la izquierda. La regenerativa, esto ya lo mencionamos la vez pasada, cursa con leucocitosis, neutrofilia, y los neutrófilos maduros superan a los inmaduros con ausencia de signos tóxicos. Requisito sine qua non para que sea considerada como regenerativa. Recuerden eso, copien eso si quieren. Esos son los requisitos. Todos estos que tenemos aquí son los requisitos para que esta desviación a la izquierda sea regenerativa. Ahora, para que sea no regenerativa, pudiera haber una leucocitosis ligera, leuconormia o leucopenia. Si nosotros tenemos de entrada leucopenia, neutronormia y los inmaduros superan a los maduros, ya es no regenerativa. Repito, leucopenia, neutronormia, inmaduros superan a los maduros, es no regenerativa. Leucocitosis ligera o leuconormia, neutrofilia, inmaduros superan a los maduros y hay signos tóxicos, es no regenerativa. No sé si me captaron la idea. De una vez, si es leucopenia, neutronormia y los inmaduros superan a los maduros sin signos tóxicos, eso es regenerativo. Ahora, cualquiera de las otras condiciones, o leucocitosis con neutrofilia, inmaduros superan a los maduros y hay signos tóxicos, automáticamente es no regenerativo. ¿Claro? Siempre que aparezcan signos tóxicos con cualquiera de estas combinaciones será no regenerativa. ¿Y cómo era el asunto con la transitoria? Perdón, una mezcla de ambas condiciones, es decir, o hay leucocitosis, o neutrofilia, o hay leucocitosis, o leuconormia, inmaduros superan los inmaduros, o los maduros superan los inmaduros. Transitoria siempre que no haya signos tóxicos. ¿Ok? Aclaren eso ahí, por favor. Entonces, todos esos casos mixtos, donde no haya signos tóxicos, donde no curse con signos tóxicos, es transitoria. ¿Correcto? Ajá, ahí quedamos, ¿verdad? Cuando se fue la luz. Creo que ahí fue. Después regresó. Ok, vamos a ver aquí. Este que está medio chueco todavía. Ok. Aquí lo tengo. Cuando uno oye hablar de toxicidad, de algo tóxico, además del marido o la esposa, o la novia o el novio, no se refiere a esa toxicidad, ¿ok? Ni tampoco al uso de, por ejemplo, garrapaticidas, organoclorados, organofosforados,
etcétera, etcétera. No se refiere a ese tipo de toxicidad. Oído con eso. Que les sirva no solo ahora, sino cuando ya tengan su vida profesional hecha. ¿Okay? Que esos llamados signos tóxicos en leucocitos no se debe al uso de un carbamato, un organoclorado, un organofosforado. ¿Estamos claros? Perdón. Entonces, ¿a qué se debe? Cuerpos de Dolly, restos de retículo endoplásmico, vasofilia del citoplasma, por retención de ARN ribosomal, vacuolización del citoplasma por acción de toxinas bacterianas que inducen autodigestión y autólisis, indicio de fagocitosis. Núcleo en forma de anillo observado en infecciones severas. Y en leucemias granulocíticas. Póngale un asterisco a esas leucemias granulocíticas porque aquí hay que diferenciar muy bien. ¿Okay? Entonces aquí hay varias palabras claves. Una es toxinas bacterianas. Si la bacteria produce esa toxina va a ir hacia la médula ósea y como la médula ósea está fabricando esas células, el proceso se va a detener o va a continuar de forma defectuosa. Oye, tenemos la médula ósea. Aquí la médula ósea, quedamos en que tenían los maduros por aquí, ¿verdad? Y a medida que vamos hacia arriba, comienzan los inmaduros, que sería ¿cuál el siguiente? La banda. ¿Cuál es la característica de los inmaduros? A medida que va hacia arriba, la inmadurez o hacia la izquierda, Son más grandes. De tamaño, son más grandes. son más grandes. ¿Ok? Y así sucesivamente. Estas toxinas llegan aquí y en este estadio de madurez, donde esté el neutrófilo en ese momento, detiene la maduración. Y si no la detiene, hace que la codificación para todas esas células sea defectuosa. Porque recuérdense que una toxina bacteriana es una molécula que está afectando la funcionalidad de la médula ósea. Todo lo que afecta la funcionalidad de la médula ósea tiene consecuencias, como la radiación, la quimioterapia, medicamentos, toxinas bacterianas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al paralizarse o ser defectuosa la fabricación y maduración de esos neutrófilos o de esas células, entonces quedan restos de retículo endoplásmico y la médula, como está en emergencia, los libera así. Porque recuérdense que en estos casos hay una alta demanda. Al haber una alta demanda y existir estas toxinas bacterianas, aclaro, no todas las bacterias producen esas toxinas para producir ese efecto. No todas las bacterias. Hay un grupo de bacterias que se caracterizan por producir eso. Es decir, que no en toda infección bacteriana en cavidad vamos a observar signos tóxicos.
¿Estamos claros? Entonces, ¿por qué decimos que esos signos tóxicos son una muestra de que la desviación a la izquierda es no regenerativa? Porque realmente se detiene o es defectuosa la maduración de los neutrófilos. Entonces se considera como no regenerativa. No se están regenerando las células normales. Entonces quedan restos de retículo endoplásmico y allá te va, ¿no? Los libera la médula ósea y entonces vemos los cuerpos de Dole, que son algo así. No, perdón. Pero para eso tengo el rojo. Los cuerpos del Dole se tiñen de rojo. Sería algo equivalente a eso. Cuando hagamos el taller con reconocimiento, ojalá podamos tener láminas ahí. Yo le dije ya a la jefa, a la colega, que me guarde laminitas que vaya viendo, que están bonitas y tal, para hacer la práctica. ¿Okay? Vasofilia del citoplasma, es decir, en vez de ser, ¿cómo es el citoplasma de un neutrófilo segmentado normal? Es transparente con ligero tinte grisáceo. Cuando hay vasofilia del citoplasma, el citoplasma es de un gris intenso casi azul. Entonces es por retención de ARN ribosomal. Se retiene, no se quita de ese proceso de fabricación. Entonces todo esto, bajo la asociación del citoplasma, núcleo en forma de anillo, son muestras de que hay una toxina bacteriana aquí y que nos está generando esos signos tóxicos. Y es característico de las desviaciones a la izquierda no regenerativas. Entonces, les he repetido muchas veces, no se trata de toxicidad por sustancias químicas como carbamatos, organoclorados. Pero, como esto muchas veces se hace más complejo, si yo tengo un paciente que lo bañaron con un carbamato, eso le produjo estrés y ese estrés produjo un desbalance en el sistema leucocitario. Ahí se puede generar un proceso infeccioso. Y ese proceso infeccioso, si estamos hablando de bacterias que produzcan esa toxina, que probablemente pueda ocurrir, vamos a ver los signos tóxicos secundariamente al uso de ese carbamato. No lo produjo el carbamato, ojo con eso. El carbamato desencadenó toda esa respuesta, pero quien produjo esa respuesta no fue el carbamato, organofosforado, organoclorado o lo que sea que hayan utilizado. ¿Okay? Afortunadamente ya se está cayendo en desuso, porque ahora tenemos Pravecto, por ejemplo, ya sacó uno inyectado y hay otro que es la competencia de Beringer, que es inyectado, hasta inyectado, pues. Y parece ser que tiene una liberación más prolongada cuando es inyectado, pero ya hay inyectado intramuscular o subcutáneo, creo, subcutáneo. Entonces ya vamos llegando un poco más allá y ya esos piretroides, carbamatos, organofosforados ya están cayendo en desuso, o cayeron en desuso, pues ya prácticamente ningún veterinario está sugiriendo el uso de eso. Todavía quedan algunos por ahí, pero sí, para el ambiente, es buena observación esa, para el ambiente solo se sugiere, pero no para ponerlo al individuo, al perro. ¿Okay? Entonces, esos son signos tóxicos en leucocitos, llamados neutrófilos. ¿Alguna pregunta con este aspecto aquí? ¿No? Sigamos pues. Bueno, ahí faltó células bizarras. Como está el país, nosotros tenemos un país bizarro.
Incoordinación entre la madurez del núcleo y citoplasma, gigantismo celular. Rapidito para células bizarras, que es importante, que se ve poco, pero sí ocurre. ¿Qué ocurre con una célula madura, un neutrófilo maduro que ya pasó por todo el proceso de maduración, creación, maduración en médula ósea? Es liberado. Por lo tanto, ese neutrófilo segmentado va a tener una concordancia entre núcleo y citoplasma. Va a haber una concordancia entre la maduración de la cromatina de este núcleo y el citoplasma. Ambos, núcleo y citoplasma, son maduros de acuerdo al neutrófilo segmentado. Ambas constituyentes, ambos, núcleo y citoplasma, tienen la misma madurez. Y hay una relación entre el tamaño del núcleo y del citoplasma. Cuando eso ocurre, nosotros decimos que ese es un neutrófilo segmentado normal. A veces es un poquito complejo entender cuándo es una bizarra. ¿Cuándo es una célula bizarra? Por ejemplo, cuando yo tengo un núcleo poco maduro y un citoplasma transparente. El citoplasma transparente es lo que denota que sea un neutrófilo segmentado maduro. Parece una redundancia, pero es para que me entiendan. Si es segmentado, tiene que ser maduro. ¿Ok? Entonces, esta cromatina se llama dispersa, eso también, si nos dejan, podemos observarlo en ese taller. Es propio de células inmaduras, pero el citoplasma transparente es propio de una célula madura. Entonces tenemos un núcleo inmaduro con un citoplasma maduro. Eso se llama célula bizarra. Porque como les digo, hay una incapacidad de la médula ósea de seguir el proceso normal de maduración. O por ejemplo, que tengamos un núcleo así y un citoplasma así. Eso también es una célula bizarra. O, estoy hablando de las opciones, del núcleo muy grande con cromatina completa y un citoplasma que apenas se ve. Eso también es una célula bizarra, no hay concordancia. Entonces eso también es propio de las infecciones severas producidas por bacterias que producen a su vez sustancias tóxicas para el medio. Claro. Los signos tóxicos reflejan defectos en la producción y maduración de los neutrófilos durante el proceso de granulopoiesis activa y acelerada. Se presentan inflamaciones e infecciones severas. Yo les había puesto ese asterisco ahí, lo que pasa es que no vi la lámina, ¿no? Pero ahí decía leucemias granulocíticas. Entonces, ojalá nos diera tiempo de hacer líquidos corporales, porque ahí en líquidos corporales tratamos lo que se llama criterios de malignidad. Ya se los mencioné en la anterior clase, que no confundamos una desviación a la izquierda severa con un proceso maligno. Hay criterios de malignidad que nos van a permitir decir eso es una leucemia granulocítica
y no es una simple desviación a la izquierda. ¿Cómo la dijiste? Extrema, la extrema. Una desviación a la izquierda extrema, ¿verdad? Para permitirnos sospechar de una leucemia granulocítica, debemos hacer el estudio de los criterios de malignidad. Si son 5 o 6, si esas células que yo estoy analizando entran en algunos de esos criterios de malignidad, yo puedo sospechar que se trata de un proceso maligno. Si esa célula no cae entre esos criterios de malignidad, es una simple desviación a la izquierda severa o extrema por infecciones bacterianas. Muy severa. ¿Okay? Por eso les había dicho que le pusieran atención con asterisco. Sigamos. Reacción leucemoide es otro proceso, ¿ok? Y la reacción leucemoide se produce cuando hay excesiva cantidad de células. Una vez observamos ahí una reacción leucemoide en una piómetra y yo conté 111.000 células. Y ojo, cuando contamos 111.000 células, que los contamos en la cámara, ¿no? Y repetimos como 3 veces, sí, ese era el número de células, 111.000. Daba 112, 111, 109, 110, pero la diferencia era pequeña. Por lo tanto, ese era el número de células. Cuando hacemos el conteo diferencial, vemos que la gran mayoría, la inmensa mayoría, era de neutrófilos. ¿Ok? Entonces, de esos 110.000, el 80 y tanto % eran neutrófilos, pero eran neutrófilos segmentados, bandas, metamielocitos, mielocitos. Ahí en esa diferencial había monocitos, y por las características de esas células nosotros veíamos que eran células normales, maduras e inmaduras normales. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ocurre esa reacción leucemoide? Por ejemplo, cuando tenemos una piómetra, que se genera una demanda tal de neutrófilos que se vuelcan todos los neutrófilos del pool de marginación, el pool de maduración, el pool de almacenamiento y el pool circulante. Y por supuesto, cuando usted toma una muestra y todas esas células están circulando, por supuesto que tiene que dar un número muy alto. Esa vez yo creo que es uno de los conteos más altos que yo vi en una piómetra, que fueron 111.000, siempre, eso hace unos cuantos años ya. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se llama reacción leucemoide? Por el número total de células. Porque en los procesos leucémicos, en los procesos malignos, hay 100.000, 120.000, 180.000, 200.000, 220.000 células, ¿ok? En una reacción maligna, en una patología maligna como la leucemia granulocítica o mieloide, ¿ok? Pero cuando aplicamos el criterio de malignidad a esas células, nosotros vemos que cabe entre el criterio de malignidad. Y otra de las diferencias con la reacción leucemoide es que la reacción leucemoide tiene un tiempo estimado de duración. Si usted tiene como diagnóstico una piómetra, observamos 111.000 con 89% de neutrófilos y el resto monocitos y linfopenia, y se hizo cirugía y luego eso a las 48, 72 horas disminuyó, eso es una reacción leucemoide. Si no hay piómetra, si continúa el número alto de neutrófilos
y cae entre el criterio de malignidad, entonces ya eso no sería una reacción leucemoide, eso sería una posible leucemia granulocítica. No es reversible en largo tiempo. Mientras que la reacción leucemoide en 48 a 72 horas debe haber disminuido. Si disminuye, eso era una reacción leucemoide. ¿Okay? Entonces es un poquito más complejo, ¿no?, para determinar eso. Y semeja un cuadro de leucemia mieloide, pero es de carácter temporal, como lo decimos. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, en la leucemia mieloide, ¿cuáles son las células que se cuentan entre el 0.5 y el 3% para decir que es una acumulación, una célula maligna? Los que sean muy maduros, los blastos. Los blastos que son los más inmaduros de la serie. Si tú tienes un porcentaje alto de esos blastos y esos blastos caen entre los criterios de malignidad, tú puedes hablar de una leucemia. Si no, que en muchas ocasiones es lo que ocurre, entonces eso hay que enviárselo al hematólogo o al patólogo para que haga una coloración, una tinción, ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos. Pasa que en nuestro querido país, pues las cosas como que estuviesen cada día, aparentemente mejoraron algunas cosas, pero en cuanto a la salud animal y humana, como que estamos, yo creo que estamos peor, creo yo. Se producen infecciones causadas por bacterias piógenas. ¿Ok? Entonces, en esta reacción leucemoide, lo más seguro es que haya una desviación a la izquierda severa con signos tóxicos. ¿Ves? Si es esta reacción leucemoide por bacterias piógenas, que son las que más producen signos tóxicos. ¿Estamos claros? Si la bacteria no es piógena, lo más seguro es que esa reacción leucemoide sin signos tóxicos sea una desviación a la izquierda regenerativa. ¿Okay? O transitoria, que también pudiera ser. Eso que tenemos ahí, ¿qué será? Ese chorrito de agua ahí, ¿qué será? En estos días pasaron un video del Auyentepuy, pero del año pasado, porque todavía no han comenzado las lluvias intensas. El Auyentepuy, apenas este es un pedacito del Auyentepuy. Es gigantesco. Eso va hasta Brasil. ¿Okay? Entonces me pasaron uno donde había el Salto Ángel, que es el más alto, pero aquí había, de este lado había montones. Y del Roraima también. El Roraima también pasa. Perdón, el Roraima es el que pasa hacia Brasil. Perdón, no el Auyentepuy. Es el Roraima que está compartido con Brasil. Y fue el Roraima que me pasaron, no el Auyentepuy. Esto lo vamos a pasar. Causas de eosinofilia, ustedes después se lo estudian, etcétera. Causas de eosinofilia, basófilo. Basofilia es muy rara, si son raros y más que todo basofilia, eso prácticamente no existe. Ahora, si vemos muchos basófilos en una muestra de sangre, ojo, porque podemos pensar en una leucemia. Hay que tener cuidado, hay que prender las alarmas. Monocitos y macrófagos. Bueno, esto también lo podemos pasar. Ustedes, por ejemplo, donde hay tejido, hay células de Kupffer, macrófagos alveolares, células de la microglía, osteoclastos. Todos esos son células macrofágicas que en alguna ocasión fueron monocitos. Entonces ya saben que los monocitos se producen en médula ósea, ¿ok? Monoblasto, promonocito, monocito y macrófago. Ya el macrófago cuando es en tejido, proceso continuo. ¿Okay? Defensa en contra de organismos intracelulares, presentación de antígenos a los linfocitos. Esos antígenos son péptidos que son de cadena corta,
Entonces el monocito engloba, produce esos péptidos, ese péptido se deposita en la membrana del monocito. Si tienen curiosidad cómo le presenta al monocito esa partícula al linfocito, esos péptidos que son moléculas muy pequeñas, salen, se adosan a la pared, a la membrana del monocito, viene el linfocito, reconoce ese péptido y ya el monocito le preguntó, ya voy a reconocer quién conforma estos péptidos. Cuando se esté conformando ese péptido en cualquier célula, el linfocito sabe que ese fue el que le presentaron y ese es el que va a destruir. ¿Okay? De esa manera los linfocitos saben que no pueden destruir todas las células, porque si no sería un caos en nuestro organismo y en el del perro. Si el linfocito se vuelve loco y empieza a matar todas las células, gracias a la naturaleza que nos creó, o a Dios, pues, eso funciona de esa manera. Monocitosis, uso de glucocorticoides, leucemias monocíticas, mielomonocíticas, heliquiosis, hepatozoonosis, babesiosis, enfermedades donde se producen detritus celulares, necrosis, supuración, enfermedades biogranulomatoso, anemia hemolítica mediada inmune, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto que está aquí? Brucelosis, listeriosis, salmonellosis, la lista es larguísima. Eso se los pongo yo ahí nada más para que tengan los linfocitos. Fíjense que tiene vida media de días a años. Cuando ellos son activados y le presentan una vacuna, por ejemplo, que reconoce esas moléculas de la vacuna, ese péptido, entonces ellos pueden durar años con esa información. Afortunadamente los linfocitos pueden durar años para que nos defiendan. ¿Ok? Se originan en médula ósea, etc. Esto lo vamos a pasar para que ustedes, si quieren, lo analicen cuando yo les entregue la clase. La linfocitosis, fisiología en los gatos, postvacunal, linfocitosis patológica, enfermedad autoinmune, leucemia linfóide, leucosis bovina. Vamos a tratar de buscar algún casito de leucosis bovina para que vean cómo se produce, cómo se presenta la leucosis bovina, de pronto se los pongo en alguna evaluación, etc. Hipoadrenocorticismo, heliquiosis, estimulación antigénica, como inflamación crónica, por ejemplo, con linfocitos reactivos, hiperglobulinemia. Cuando ojalá podamos ver la morfología y podemos tener linfocitos reactivos, porque yo se los puedo explicar aquí qué es lo que es un linfocito reactivo, pero les cuesta visualizar cómo es un linfocito reactivo. Un linfocito reactivo, por ejemplo, pudiera ser un linfocito que tiene el citoplasma vacuolado y con una coloración más intensa de lo que solía tener, de lo que suele tener un linfocito. Pero no siempre esa coloración más intensa del linfocito nos indica que es un linfocito reactivo. Hay linfocitos grandes y linfocitos pequeños. El linfocito grande, que es mucho más grande como su nombre lo indica, la coloración del citoplasma es menos intensa. Entonces, cuando usted ve un linfocito grande con un citoplasma y una coloración muy intensa, eso es un linfocito reactivo. Pero cuando ve un linfocito pequeño, que por su tamaño el citoplasma se tiñe de un color más intenso, usted no puede decir que eso es un linfocito reactivo. Ojo con eso. Entonces podemos cometer eso cuando hay ese error, cuando hay linfocitos más pequeños. No significa que no haya linfocitos pequeños reactivos. Lo que quiero decir es que hay que estar muy seguro, porque en ocasiones ese linfocito pequeño tiene un citoplasma de color más intenso que el grande.
Entonces, cuando hay linfocitos reactivos en sangre, hay que guiarse más por los grandes que por los pequeños. No sé si me explico. Ahora, cuando usted no ve a los grandes que tienen esa coloración más intensa y ve los pequeños de coloración intensa, no se puede decir que haya linfocitos reactivos. ¿Estamos claros? Detalles que ojalá los podamos ver en ese taller. Exceso de glucocorticoides, ¿como dónde? En el leucograma de estrés, por ejemplo. ¿Ok? Va a haber linfopenia en un leucograma de estrés. Léanse todo eso porque, repito, eso se los puedo poner en la evaluación. ¿Ok? Pérdida de linfocitos, infecciones virales, estadios agudos, distemper canino, panleucopenia felina, parvovirus, etcétera, etcétera, largo, etcétera. Esto lo vamos a ver con mucho más detalle. ¿Qué horas son? ¿No? Estamos bien. Esto lo podemos ver con mucho más detalle en el taller que podemos hacer. ¿Ok? Bien. Fíjense. ¿Qué observan ustedes aquí? ¿Estos qué son? Estos son eritrocitos o glóbulos que aparentemente son normales. Lo que pasa es que esto es lo que se llama, y esto lo podemos adelantar, un frotis CB o capa blanca. Continuamos, ¿no? Sin receso, para terminar más rápido. ¿Sí? ¿O prefieren un receso? Continuamos. Ok. Esto que estamos viendo ahí es lo que se llama, es la consecuencia, digamos, de un frotis de capa blanca. ¿Cómo se construye, fabrica, elabora, se hace, como ustedes quieran, un frotis de capa blanca? Colocando una muestra de sangre, una alícuota se llama eso. Se llama alícuota de sangre entera en un capilar. Nosotros colocamos, por ejemplo, hasta aquí sangre entera y lo centrifugamos. A 10.000 a 11.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Esta es la parte práctica, que si podemos vamos a manejar. Tendría yo que buscar, eso sí lo pudiéramos hacer, la centrífuga, la microcentrífuga. Si tenemos una microcentrífuga, Chepina debe tener. Y si no, pido prestada la del laboratorio, que me presten la del laboratorio, alguna de esas. Se necesita una microcentrífuga para que ustedes practiquen, mientras algunos están viendo los microscopios, otro grupo puede practicar cómo se hace un microhematocrítico. Sería magnífico. Que hace unos cuantos semestres que no tenemos práctica. Okay. Entonces, ¿cómo se obtiene este frotis de capa blanca? Nosotros agarramos el capilar, le colocamos una alícuota, aquí lo sellamos, un sellador, una plastilina, lo colocamos en una centrífuga
con la abertura hacia adentro. Ajá. ¿Ok? Y la plastilina hacia afuera, porque hace esto. Si usted la pone al revés, ¿qué va a pasar con la sangre y este agujero? Se bota. Créanme que pasa a cada rato, o sea, pasaba. Cuando teníamos práctica, pues eso pasaba cada rato y allá te iba aquel montón de... Dios mío, yo me ponía a reír porque había que repetir todo, tener cuidado con eso. ¿Okay? Es decir, esta parte es la que va hacia afuera y esta parte va hacia adentro para que la centrifugadora mantenga la muestra ahí, pues, en el capilar. Luego de que eso se centrifuga, a nosotros nos va a quedar algo así, un plasma aquí, y aquí nos va a quedar, para medir qué cosa, aquí, ¿qué se mide? El hematocrito. Y por encima de aquí, ese pedacito es lo que se llama la capa blanca. ¿Por qué se llama la capa blanca? Porque en su mayoría son leucocitos o glóbulos blancos. Y este pedacito aquí, disculpen la expresión, con otro pedacito más abajo, es lo que conforma la capa blanca o el frotis de capa blanca. Por eso nosotros vemos aquí que los eritrocitos están un poquito feitos, pero es porque se centrifugaron. Recuérdense que los eritrocitos son muy débiles para esa centrifugación. Entonces fíjense que los eritrocitos en una capa blanca usted puede diagnosticar, por ejemplo, agentes hemotrópicos en eritrocitos, pero no puede analizar la morfología del eritrocito en una capa blanca. Oído con eso. ¿Dónde evalúa yo la morfología de los eritrocitos? En lo que se llama una capa normal o frotis directo, que es sin centrifugar. ¿Por qué? Porque como es directo, los eritrocitos van a quedar pepiaditos, como dicen por ahí. Yo puedo visualizar, analizar la morfología de los eritrocitos. Ahora, si es que estoy sospechando de una babesia, por ejemplo, la babesia, ¿dónde la puedo diagnosticar? En un frotis de capa blanca. Cuando se trata de hemotrópicos, yo puedo hacerlo o debo hacerlo en frotis de capa blanca. Si lo que quiero analizar es la morfología del eritrocito, debo obligatoriamente hacerlo en un frotis de capa normal o directa. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los agentes hemotrópicos siempre los vamos a diagnosticar en capa blanca y la morfología en capa normal, o sea, la morfología de la célula, porque la centrifugación modifica tanto los rojos como las plaquetas, no tanto las plaquetas porque son partículas más pequeñas, pero sí los eritrocitos y muchos de los leucocitos. Entonces, para evaluar la morfología leucocitaria y eritrocitaria, capa normal. Para diagnóstico de agentes hemotrópicos, capa blanca. ¿Sí? ¿Preguntas? Okay. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Ahí estamos viendo eritrocitos. ¿Esto me serviría a mí para evaluar la morfología? No. Evidentemente que no, porque esa morfología es anormal. Yo no puedo evaluar la morfología, porque ¿qué morfología puedo observar ahí? Pero sí pudiese observar o diagnosticar algún agente hemotrópico que esté en ese eritrocito. ¿Esto qué célula es?
No, no es hipersegmentado. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 5 y 6 hasta 7 se dice que no es hipersegmentado. Cuando ya pasa de 7, entonces ahí sí, 7, 8, 9, como les digo, yo hasta 11 vi cuando estaba todos los días ahí en ese laboratorio. Entonces este es un neutrófilo segmentado. ¿Okay? Y esto que vemos aquí como célula, es difícil determinar qué célula es en esa imagen, Por eso a veces esas imágenes son un poquito engañosas y no, porque es una foto. No es igual que ver el microscopio y que usted avance en los diferentes campos y que vea uno así, uno parecido, este ahora sí sé que es este, etcétera, etcétera. Se supone que este pudiera ser o un neutrófilo o un monocito, pero resulta que aquí está esto. Y esto son agentes hemotróficos. Ese es un hepatosumo, hepatosón canis, y la otra es una Ehrlichia canis, que generalmente se consigue en el interior de los monocitos o linfocitos. ¿Okay? Entonces, si esa mórula, esto se llama mórula, una mórula es eso que nosotros vemos ahí. Es una célula más grande conformado por esos punticos que ustedes ven ahí. ¿Okay? Eso conforma la mórula, todos esos punticos de la Ehrlichia canis si está en un monocito. ¿Okay? Y lo más seguro es que ese sea un monocito. Entonces fíjense cómo ahí está. Nosotros creo que tenemos ahí, no estoy seguro que me la guardó la doctora, que me la enseñó. Tenía rato que no podía ver. Ehrlichia y hepatosón, ahí uno de los casos. Se veía pero perdiadito. Entonces, ese es un monocito. Esto que está por aquí, que no se ve muy bien, es un neutrófilo. ¿Okay? Y esto que vemos por aquí, ¿verdad? Esto que vemos por aquí es otra célula, pero realmente es indeterminada. Pudiera ser un linfocito y aquí tiene vacuola, pero también pudiera ser un monocito. Lo que pasa es que ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros en un microscopio vemos una célula que sospechamos que es una línea celular, un monocito, un linfocito, una banda, un metamielocito, debe haber una buena relación núcleo-citoplasma. Aquí nosotros no vemos una relación evidente entre esto que parece un núcleo y no vemos un citoplasma. Entonces la desechamos. ¿Okay? Y buscamos otras que se parezcan. Por eso digo que es muy indeterminado cuando es una foto y es distinto cuando es un microscopio. ¿Okay? Esa es una célula indeterminada porque no vemos un citoplasma. ¿Me explico? O sea, no hay una relación núcleo-citoplasma. Entonces, puede ser un núcleo ahí vagando solo, producto de la centrifugación. ¿Okay? Bueno, esto no quiero entrar en mucho detalle en esto porque si hacemos
taller podemos organizar mejor estas ideas con las riquezas en caninos y felinos. Ehrlichia canis, Ehrlichia chafensis, monocitos mucositos, Ewingi, Anaplasma, Anaplasma phagocytophilum, Anaplasma bovis, Anaplasma platis, que ahora se llama Anaplasma, en plaquetas de caninos, Neorrickettsia, Neorrickettsia ristici, Neorrickettsia helminthotheca, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son riquezas en caninos y felinos que se han publicado alrededor del mundo, pero nosotros aparentemente no las tenemos todas. Tenemos algunas, o por lo menos se reportan. Se reportan más, por ejemplo, la Ehrlichia canis, la chafensis a veces, el anaplasma por supuesto, el Anaplasma bovis, que lo tenemos en bovino, y el Anaplasma platis, que antes se llamaba Ehrlichia platis. Después se llamó Anaplasma platis, que está en las plaquetas de caninos, y el vector es el ripicéfalo sanguíneo. ¿Okay? Entonces, algunas de estas las tenemos descritas y otras no. Aquí en nuestro medio me refiero. Hallazgos de laboratorio para hacer un buen diagnóstico: anemia, leucopenia o leuconormia, trombocitopenia, linfocitos y monocitos reactivos, leucofagocitosis, trombofagocitosis, eritrofagocitosis, macroplaquetas, observación de Ehrlichias en capa blanca. En una parasitemia alta, solo el 2% de los leucocitos presentan mórulas. ¿Okay? Entonces, todos estos hallazgos podemos observarlos en agentes hemotrópicos, en los diversos agentes hemotrópicos. Por ejemplo, anemia. Si es una babesia, es lógico que produzca anemia por destrucción de eritrocitos. Pero, por ejemplo, si es una Ehrlichia canis, la Ehrlichia canis afecta médula ósea y puede afectar la producción de eritrocitos, ¿no? Entonces es por toxicidad en la médula ósea. Entonces esa anemia no es por destrucción, sino por defectos en la producción de eritrocitos. Es decir, lo que quiero que entendamos es que depende del hemotrópico, pues las causas de esa anemia pueden ser diversas, ¿no? Leucopenia o leuconormia. Fíjense que dice leucopenia o leuconormia. ¿Por qué no leucocitosis? Precisamente porque la mayoría de esos agentes hemotrópicos afectan la capacidad de la médula ósea de producir células blancas. Entonces, o está normal o disminuye. Generalmente no aumenta. Es lo que quiero decir. ¿Es imposible que haya leucocitosis en un agente hemotrópico? No es imposible. Pero los hallazgos más evidentes son o leuconormia o leucopenia. ¿Okay? Por esa afectación de la médula ósea. Trombocitopenia, lo mismo. Si la Ehrlichia, sea Ehrlichia canis o el Anaplasma platis, por ejemplo, destruye directamente el trombocito. Si es Anaplasma platis, destruye directamente el trombocito. Pero la Ehrlichia canis, ¿okay?, afecta la capacidad y los sitios de producción de plaquetas en médula ósea. Por lo tanto, es probable que haya trombocitopenia por esa vía. ¿Qué más produce la Ehrlichia canis? Pasa que esto, como tú decías, esto es largo, extenso, ¿no? Por ejemplo, la Ehrlichia canis. Canis. Ya decíamos, la Anaplasma platis destruye directamente la plaqueta.
Por eso produce trombocitopenia por destrucción. Pero la Ehrlichia canis produce otros mecanismos de trombocitopenia. ¿Cuáles? Por ejemplo, va a médula ósea y afecta los sitios de producción de plaquetas. Por lo tanto, se producen menos plaquetas. Pero la Ehrlichia canis afecta hígado. Uy, estoy escribiendo. Hígado, cerebro, músculo, diversos órganos. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el mecanismo de la Ehrlichia canis para producir? En este me refiero. En este ya sabemos que es menor producción. Pero en este caso es una mayor demanda de plaquetas. Y por lo tanto, una vez que las plaquetas se activan, se agregan y se adhieren, ¿qué pasa con la plaqueta? Se agregan y se adhieren. Una vez que la plaqueta se agrega y se adhiere, ¿qué forma? Un trombo. ¿Y qué pasa con la plaqueta? Hasta ahí queda. Luego vienen macrófagos, empiezan a comer, etcétera, tal. Bueno, ustedes estudiense eso. ¿Ok? Pero si aumenta la demanda de plaquetas, porque aquí hay procesos inflamatorios, entonces ese aumento de la demanda hace que haya menor cantidad de plaquetas. Se puede ocasionar trombocitopenia. Tanto por afectar los sitios de producción de plaquetas, como por aumentar la demanda por miles de procesos inflamatorios a nivel de cavidades. Recuérdense que una vez que se estimula el sistema de coagulación, lo primero, una de las primeras, aunque didácticamente se puede decir eso, pero en la realidad es otra, al mismo tiempo funciona. Pero teóricamente lo primero que se activa es la plaqueta. Y la plaqueta trata de hacer un tapón plaquetario, se llama tapón plaquetario. Entonces, si usted tiene en todos estos órganos microinflamación, todas esas plaquetas a su alrededor se van a estimular, van a ir hacia esos sitios, van a tratar de hacer tapón plaquetario y cuando usted mida las plaquetas van a disminuir. Entonces tenemos trombocitopenia por ehrlichiosis, por Ehrlichia monocítica. ¿Okay? Mientras que la llamada anteriormente Ehrlichia platis, ahora Anaplasma platis, por destrucción plaquetal. ¿Claro? Okay. Linfocitos y monocitos reactivos. Ya habíamos dicho, ¿qué es lo que determina que un linfocito y monocito sea reactivo? Que el monocito y el linfocito sea de mayor tamaño, que el citoplasma del monocito y del linfocito sea de un color más intenso o que tenga vacuolas. ¿Qué lo produce eso? ¿Qué produce que se reactive? Ehrlichia canis. ¿Por qué? Porque la Ehrlichia canis también produce sustancias, ¿okay?, que van a afectar al monocito y al linfocito, porque el monocito es el que tiene que probar en primera instancia para convertirlo en péptido, presentárselo a y que lo destruya. ¿Okay? En ese proceso, si este es un proceso muy intenso, entonces va a ser
que los linfocitos y monocitos sean reactivos. ¿Qué significa que haya linfocitos y monocitos reactivos? Que están combatiendo a ese agente. ¿Okay? Leucofagocitosis. ¿Por qué creen ustedes que ocurren estos? Miren, podemos hablar de una vez en grupo. Leuco, trombo y eritrofagocitosis. ¿Por qué creen ustedes? Leucofagocitosis. Directamente las células que atacan. La leucofagocitosis significa que hay un macrófago o un neutrófilo que está englobando a otros neutrófilos o a otro monocito. ¿Okay? En ese caso significa que hay un agente hemotrópico dentro de ese otro neutrófilo o monocito. ¿Okay? Eso se da con Ehrlichia canis, esa leucofagocitosis. La trombofagocitosis se puede dar cuando hay una anaplasma platis en la plaqueta, es detectada como una célula invasora y es destruida. Entonces el leucocito consume una plaqueta porque ahí hay un agente hemotrófico. Cada vez que nosotros veamos todos esos hechos, y eritrofagocitosis, ¿qué se supone que ocurre? ¿Okay? A menos que sea un problema genético que están fagocitando anemia aplástica o una de esas cosas. Si es por agentes hemotrópicos, pues es porque, por ejemplo, hay una babesia o hay un anaplasma. Entonces ese glóbulo rojo es englobado y es destruido. El glóbulo rojo y el anaplasma o la babesia. ¿Okay? Las macroplaquetas. ¿Cuándo vamos a observar macroplaquetas? ¿Qué habíamos dicho de esta inflamación? Que estimula el sistema de coagulación, aumenta la demanda. ¿Por qué? O sea, ¿qué es una macroplaqueta? Exactamente. Si una plaqueta es de este tamaño, una plaqueta madura, una inmadura puede ser de este tamaño. ¿Por qué entonces vemos macroplaquetas? Porque aumenta la demanda, esa demanda va a la médula ósea y la médula ósea dice, oye, aumentó la demanda de plaquetas, por lo tanto yo las que tengo ahí las voy a alargar, las voy a liberar como estén. Entonces esas células son células inmaduras. Entonces se observan macroplaquetas por aumento de la demanda de plaquetas producto de la estimulación del sistema de coagulación. Entonces, cuando veamos muchas macroplaquetas, ya sabemos que se está demandando mucha plaqueta y que podemos tener, aunque no lo veamos, un agente hemotrópico. Eso es importante. Nosotros en ese laboratorio decimos, agentes hemotrópicos no se observaron, pero hay hallazgos, macroplaquetas, linfocitos y monocitos reactivos, trombofagocitosis. Eso que me indica que aunque no hayamos visto el agente hemotrópico, seguramente está ahí por los hallazgos que nosotros hicimos. Porque si nosotros sabemos que todo esto lo puede producir un agente hemotrópico, aunque yo no lo vea, los hallazgos me indican que ahí está. Y eso ocurre muy frecuentemente. Entonces, ustedes cuando vayan a ser médicos veterinarios y vayan a trabajar y les presenten unos resultados como esos, no se observaron, pero entre los hallazgos están esos, muchos de esos, que ustedes saben que ahí pudiesen estar ese agente hemotrópico. ¿Y eso sirve para qué? Para tomar la decisión si instauramos un tratamiento o no. Ahora, no se observaron y no hay hallazgos, entonces, bueno, no me puedo poner a instaurar un tratamiento, así como así. ¿Okay? Entonces, esos hallazgos no sirven
para instaurar tratamiento. La conducta a seguir en mi caso. Ahora, si hay hallazgo y hay observación del agente hemotrópico, 2 más 2 es 4, tratamiento y listo. ¿Estamos claros? En una parasitemia alta, solo el 2% de los leucocitos presentan mórulas. En el caso de la Ehrlichia canis, es bajo, es bajo. Por eso les digo, fíjense que esto es importantísimo. Si no se observan y observamos esto, esta señora lo más seguro es que esté. ¿No? Claro. Voy a dejar mucho de esto para cuando hagamos el taller. Ehrlichiosis canina, signos clínicos, fase subclínica, duración 1 a 4 meses, 5 años, ya vamos a terminar, 11 y medio. Ausencia de signos clínicos, se mantienen las alteraciones hematológicas tales como trombocitopenia, linfocitos y monocitos reactivos, leucopenia y la anemia son variables, ¿ok? Esta es los signos clínicos de la fase subclínica, que dura más o menos 1 a 4 meses hasta 5 años. Fíjense cómo funciona la ehrlichiosis, ¿ok? Ausencia de signos clínicos. Eso podría denotar una fase subclínica, hay ausencia de signos clínicos. Pero luego hay una fase clínica, ¿ok? Que puede durar de 1 a 4 meses hasta 5 años, donde podemos observar estos signos. En la fase crónica, hay una pancitopenia. ¿Qué significa pancitopenia? De todos los parámetros. Hay anemia, leucopenia, trombocitopenia, eso se llama pancitopenia, que en humanos se llama citopenia. Es más usado citopenia que pancitopenia en medicina humana. Nosotros solemos decir pancitopenia y en medicina humana se suele decirse citopenia. ¿Ok? 27%, glóbulos blancos 1350, plaquetas 5000, linfocitos y monocitos reactivos, trombofagocitosis frecuente. Grábense eso porque por ahí puede venir un casito de eso. ¿Ok? Frotis de capa blanca, inmunofluorescencia indirecta, todos esos los teníamos ahí. Western Immunoblot, PCR, ELISA, todos esos, esas herramientas diagnósticas las teníamos ahí. Ay, Dios mío, cuando teníamos universidad, qué tiempo aquello. Fíjense la trombocitopenia, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo sé que se vuelve, ¿verdad?, largo. Fíjense. Lo que pasa es que aquí me voy a detener un poquito porque ya hemos hablado de esto. Ya eso lo mencionamos. La trombocitopenia ocurre mediante 4 mecanismos. Yo no pregunto teoría. Y yo no les voy a preguntar nunca. Dígame los 4 mecanismos tal de trombocitopenia. No. Pero estos datos se los puedo poner como parte del caso clínico. Pero no para que me escriban. No, yo creo que eso no. ¿Okay? Disminución de la producción de plaquetas o producción de plaquetas anómalas, anemia plásica, fármacos, radioterapia, hemotrópicos. Entre ellos, sobre todo, la Ehrlichia canis. Entonces, ¿qué es lo que hace? Disminuye la producción o la producción de plaquetas es anormal. Ese es el primer mecanismo. Acumulación excesiva de plaquetas en el vaso, esplenomegalia, hiperesplenismo, hipotermia. ¿Qué pasa ahí? Que hay un gran riego sanguíneo hacia el vaso y en ese caso no solamente va a haber trombocitopenia,
sino que puede haber excesiva cantidad de leucocitos en el vaso porque se retiene en el vaso debido a que el flujo se detiene dentro del vaso. Entonces ahí todo lo que vaya en esa sangre va a quedar atrapado en el vaso, leucocitos, plaquetas y eritrocitos. Entonces podemos ver trombocitopenia, podemos ver una disminución que algunas veces de hematocrito, que no significa que haya una anemia, y puede haber leuconormia o leucopenia cuando hay esa acumulación en el vaso. Aumento en la utilización, que ya lo hemos mencionado, como por ejemplo, sobre todo en la Ehrlichia cani, que se estimula el proceso de coagulación sanguínea, hemotrópico, ahí lo dice, y en la destrucción como se da en la anaplasma plana, por destrucción directa. Ahora, si hay también mecanismos de fagocitosis o de destrucción leucocitaria de plaquetas, ya esos serían factores genéticos, pero eso caería aquí en el cuarto mecanismo de destrucción plaquetaria. Entonces observaríamos trombocitopenia. ¿Preguntas? ¿Listo? Profe, la diapositiva se la pasó a Michelle. Sí, yo se las paso a Michelle. No sé si las agarras de una vez. Ah, no tienes pendrive. Tengo que enviártelas entonces. Bueno, la pones en el director o en el grupo, no sé cómo es. Vamos a apagar ahí, por favor.